Déjame preguntarte algo. ¿Consideras que tus problemas económicos son únicamente causados por falta de dinero? La respuesta es no. Los problemas financieros no están relacionados con cuánto ganas. Y aquí te voy a dar los datos. Si analizamos patrones de consumo y pago en países como Colombia, estadísticas hechas por Radar sugieren que el 70% del gasto de los colombianos es pagado con créditos. Ahora, la Superintendencia Financiera de Colombia dice que entre el 95 al 97% de los deudores mantienen al día con el pago de sus obligaciones. De hecho, Colombia es considerado el número uno en toda Latinoamérica en hábitos de pago, especialmente tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Ahora, pongamos esto de una forma lógica. Si yo pago mis gastos con crédito, pero de todas maneras pago mi crédito cumplidamente, como lo sugieren las estadísticas, pues el problema no es de dinero, el problema es de hábitos financieros. Y más específicamente de asociaciones que nuestro cerebro hace todo el tiempo. He hablado en muchos de mis episodios acerca del aprendizaje asociativo. En neurociencia, este aprendizaje asociativo se llama condicionamiento. Como algunos de ustedes saben, y también lo he mencionado en algunos episodios anteriores, como profesional de la construcción, trabajé en muchos proyectos de gran envergadura y siempre tuve el privilegio de tener buenos salarios. Sin embargo, mis hábitos financieros nunca fueron buenos. Siempre vivía al límite, pagando las cuotas de mis tarjetas de crédito, de mis créditos. A veces se acercaban o incluso superaban 4 o 5 millones de pesos mensuales. Hasta que un día decidí tomar completa responsabilidad en mi vida financiera y empezar a tratar diferentes cosas, diferentes ideas. No voy a decirles que eso fue fácil, me tomó mucho tiempo hacer que todo eso funcionara, pero con plena certeza puedo decirles hoy las cosas que funcionan, cómo podemos mejorar nuestra relación y nuestra asociación con el dinero. Una de las cosas con las que más luché es que por el hecho de trabajar como profesional de construcción, siempre estaba revisando presupuestos, siempre estaba controlando obras, contratistas, lo que se pagaba. Entonces en mi mente existía esa asociación y yo decía, si yo hago esto todos los días, si yo soy capaz de controlar obras de tantos millones de pesos, sería ridículo e imposible que yo no pueda controlar mi propia vida financiera. Ahí es donde quiero que empecemos. Y me gustaría que anotaras esta frase, la tuvieras muy presente. No puedes aprender algo que crees que ya sabes. No puedes descubrir una nueva herramienta, no puedes descubrir algo que funciona si tú crees que ya lo sabes todo. Entonces te invito a que nos deshagamos del ego por un momento en este episodio y te pongas en un estado de curiosidad, en un estado en el que puedes aprender cosas. Si tú crees que ya lo sabes todo, no puedes aprender nada, pero si aceptas que no lo sabes todo, inclusive si aceptas que no sabes nada, es ahí cuando más vas a aprender. Bienvenidos a Construyendo tu mejor versión. Soy Sebastián Rosero, estratega de alto rendimiento, experto en neurociencia aplicada al desarrollo personal. Hace varios años empecé con este proyecto y me dedico a ayudar a personas como tú a alcanzar sus objetivos, sus metas más ambiciosos. Todo mi trabajo está basado en neurociencia y en psicología y traduzco esto a herramientas y estrategias muy simples que tú puedes adoptar sin ningún inconveniente. En este episodio vas a aprender las 4 reglas universales para tener total control sobre tu dinero y romper el bucle del crédito. Hace algunos minutos hablamos de condicionamiento. El condicionamiento no es más que la autopista, la conexión neuronal que existe entre una acción y lo que esa acción nos hace sentir, nos hace experimentar. Existen dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Aquí nos vamos a concentrar en el condicionamiento operante, el condicionamiento que el psicólogo Frederick Skinner trabajó ampliamente. Y para que entiendan esto, les voy a contar su experimento de una forma muy simple. Este experimento se titula El ratón aprendiz. Pusieron a un ratón muy hambriento en una caja y en esa caja había una palanca. El ratón al principio accidentalmente empujó la palanca y cuando la empujó salió una croqueta. Como el ratón estaba hambriento, inmediatamente la devoró. Al siguiente día hizo lo mismo, al tercer día hizo lo mismo, al octavo día hizo lo mismo. Entonces el ratón creó el condicionamiento, la asociación, palanca igual comida. En el día 10, los científicos decidieron modificar las reglas. Entonces ahora la comida iba a aparecer de forma impredecible, el factor sorpresa. Entonces a veces salía el tercer intento, a veces salía el cuarto intento, a veces salía el primero, a veces salían 2 croquetas, a veces salían 3 croquetas. Y entonces, ¿qué causó esto en el ratón? El ratón se volvió adicto. El ratón empezó a empujar la palanca hasta 400 veces al día. El factor variable hizo que el ratón produjera hasta 10 veces más dopamina, el neurotransmisor asociado al placer. Esto se ha visto también en personas que entrenan animales. Hay una científica que por mucho tiempo se dedicó a entrenar delfines para hacerlos saltar y entonces se dio cuenta de que el maltrato obviamente no es la mejor opción, porque el maltrato activa mecanismos de defensa. Decidió usar este condicionamiento operante y empezó a darle al delfín a veces 3 pescados por salto, a veces 5, a veces no le daba nada. ¿Qué logró? Logró que el delfín saltara mucho más alto de lo que lo hacía al principio, hizo que el delfín se esforzara muchísimo más. Entonces,
Aunque estos experimentos se han hecho en animales, nosotros, los seres humanos, no reaccionamos de forma muy diferente. Consideren, por ejemplo, una máquina tragamonedas. De 10 intentos ganas uno, a veces ganas dos, a veces no ganas ninguno. Considera, por ejemplo, las compras online. A veces compras y la página te da un súper descuento y lo único que tienes que hacer es agregar $5 más o un artículo más. Agrega un artículo más y entonces tienes 30% de descuento y entonces te ves motivado a agregar más y más y a comprar más. Las redes sociales incluso, a veces posteas una foto y tienes 10 me gusta y 2 comentarios, a veces no tienes nada, a veces tienes 50. Analiza las actividades, las cosas que son más adictivas. Y por un momento pregúntate, ¿qué tiene esto de diferente al experimento del ratón? La realidad es que no existe ninguna diferencia. A nivel neuronal, podemos perder 9 veces. Nuestro cerebro siempre se va a concentrar en la vez que ganó. ¿Por qué? Esto se relaciona con algo de lo que he hablado muchas veces en mis episodios anteriores. El principio fundamental del cerebro de mantenernos a salvo, de evitar el peligro, de evitar el dolor. Se va a centrar en lo que ganó y no en lo que perdió, porque es la forma de evitar el dolor. Ahora, el condicionamiento realmente ocurre cuando la acción y la sensación se han repetido muchas veces, que se convierte en una actividad prácticamente automática. Por ejemplo, piensa cuando conduces. Al principio estabas pendiente de todo. Después de 30, 60 días de hacerlo, ya no estabas pendiente de los pedales, ya no estabas pendiente de la palanca de cambios, de los direccionales. Empezaba a suceder de forma automática. O considera cuando vas camino a casa. Las primeras veces te centrabas mucho en la ruta. A veces llegas a casa y ni siquiera te das cuenta en qué momento pasó todo. Simplemente condujiste, simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Ahí es cuando ocurre el condicionamiento y se convierte en algo automático, en algo que no requiere conciencia, en algo que no requiere atención. Esta es la segunda tarea principal del cerebro, que es ahorrar energía. Y de esto lo he hablado en algunos episodios anteriores. Ahora, ¿valdría la pena preguntarnos, ¿los créditos nos ofrecen recompensa variable? La respuesta es sí, 100%. Nos ofrecen recompensa variable en cosas como compra hoy y paga en 3 meses. 24 meses a 0% de interés. Si gastas este monto, tienes 5% de cashback o 5% de más puntos. O puedes participar por un viaje a Miami o un crucero o lo que sea. Incluso con la forma de pagar. Si algún día tú no puedes pagar, llama al banco y te vas a dar cuenta de que siempre hay una solución, siempre se puede pagar más barato. Y eso es una recompensa variable. Esa es una de las formas en las que hemos convertido el crédito en una máquina tragamonedas. Perdemos 9 veces, pero ganamos una y nos concentramos solamente en lo que ganamos y no nos damos cuenta de lo que perdemos. Pero aparte del condicionamiento hay otra cosa que puede estar afectando tus finanzas y son los drenadores invisibles. Ahora volvamos a la tarea principal del cerebro, mantenernos a salvo, evitar el peligro. ¿Has sentido ansiedad al ver tus estados financieros, tu extracto bancario, al ver la factura, a ver el extracto del crédito y darte cuenta de que después de un año has pagado y has pagado y la deuda no ha bajado como tú esperabas? Hay personas que sienten ansiedad solamente por el hecho de entrar a la aplicación y ver el saldo que les queda o ver la deuda que tienen de la tarjeta de crédito. Nuestro cerebro nos hace evitar el dolor, evitando mirar y analizar de cerca todos estos documentos. Y es ahí donde las industrias, especialmente la industria de los servicios, se aprovechan. Ahí es donde aparecen los drenadores invisibles, que son, por ejemplo, las suscripciones, cosas a las que estás suscrito, que has pagado por muchos meses y que tú no usas. Los seguros, por ejemplo. Apuesto a que en la tarjeta de crédito eventualmente aparece un seguro de vida o un seguro todo riesgo o un seguro para vehículo o un seguro, a veces hay 2 hasta 3 seguros que te han cobrado por muchísimo tiempo y tú ni cuenta te das. En las facturas aparece que te cambian en el plan de celular, te mejoran el plan de celular, pero te cobran 5 o 6 dólares más. Ignoras la factura y no sabes lo que estás pagando, porque muchas veces estos pagos te piden que vincules tu tarjeta de crédito al servicio y entonces te descuentan mensualmente sin que tú te des cuenta de que estás pagando 5 o 6 dólares extra. Ahí es donde aparecen los drenadores invisibles, pero también es ahí donde vamos a empezar. La regla universal número 1, vamos a hacer visible lo invisible. Y esto significa hacer una radiografía brutalmente honesta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a asociar esta tarea con algo que nos dé placer. Si es un café, entonces vamos a prepararnos un café antes de hacer esta tarea y nos vamos a sentar hacer esta tarea con un café en la mano. Si es un postre o si es una actividad, entonces vamos a hacer esa actividad e inmediatamente después vamos a hacer esta tarea de la radiografía financiera. Aquí yo sé que van a haber personas diciendo, yo no soy bueno con el dinero, yo no soy bueno con los números, yo nunca he hecho esto.
Te voy a decir algo. Eso es algo que estás incluyendo dentro de tu identidad. Y ya hablamos de identidad en uno de los primeros episodios de este canal. Es una decisión que estás haciendo. ¿No eres bueno controlando tu dinero? Yo te aseguro que alguien más es bueno controlando tu dinero. Así que piensa muy bien en las decisiones que tú estás haciendo. Porque decir yo no soy bueno con el dinero, yo no soy bueno con los números, yo no hago esto, es una decisión. Es una decisión que tú estás haciendo parte de tu identidad. Y de identidad tenemos un episodio bastante detallado sobre todo lo que implica, ¿no? Es una de las fuerzas más poderosas que rige el comportamiento humano. Hay dos versiones para hacer esta radiografía. Mi recomendación, la primera, hacerla manualmente. Es ahí donde realmente el ejercicio se convierte en algo especialmente valioso. La segunda opción es contratar o pagar la suscripción a una aplicación que la haga de forma automática. Ahí simplemente hay que buscar en tu país qué aplicación rastrea y controla los gastos que tienes y te los clasifica en diferentes categorías. Tú puedes configurar las categorías. Pero si sigues mi recomendación, vamos a hacerla de forma manual. Y entonces el primer paso es, vamos a descargar los extractos de todas las cuentas y créditos que tengamos. Y vamos en papel y lápiz, en Excel. Si quieres, comenta plantilla. Yo te envío mi plantilla personal automatizada con todas las cuentas hechas para que tú no tengas sino que incluir los valores. Pero vamos a crear 4 categorías. La primera categoría es lo que gano. La segunda categoría es mis gastos. La tercera categoría es lo que tengo. Y la cuarta categoría es lo que debo. Personas que de pronto entienden un poco de lenguaje contable entenderán que esto no es más que ingresos, gastos, activos y pasivos. ¿Listo? Entonces, en lo que gano vas a incluir todo, obviamente todo lo que ganas. Tu salario, las ganancias extras, las remesas, los dividendos, lo que sea. Todo lo que entra a ti, todo lo que tú ganas, que es tuyo, va en esta categoría. Mis gastos, la renta, los servicios, las suscripciones, todo lo que gasto mensualmente. Pero no las deudas porque eso va en otra categoría. Mis activos, lo que tengo. Si tengo cuentas de ahorro, si tengo inversiones, si tengo carros, si tengo motos, si tengo lo que sea. Una casa. Por ejemplo, una casa. Muchas personas tienen la casa, pero también tienen hipoteca. Entonces, aquí van a incluir el valor de la casa, pero en lo que debo vas a incluir el valor de la hipoteca completo. ¿Sí? Entonces, la resta de estos dos te da lo que realmente tienes. En lo que debo vas a incluir todas tus deudas, vas a incluir las tarjetas de crédito, vas a incluir créditos de libre destino, vas a incluir los créditos para vehículos, lo que sea que tengas. Vamos a sumar todas estas categorías y vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a hacer lo que gano menos mis gastos y eso me da mi flujo de caja, o sea, lo que tengo mes a mes. Vamos a transformar ese flujo de caja en un porcentaje y para transformarlo lo único que vamos a hacer es coger ese flujo de caja, dividirlo en lo que gano y multiplicarlo por 100. Ahí voy a obtener un porcentaje. Esa es la primera operación que vamos a hacer. La segunda operación que vamos a hacer, lo que tengo menos lo que debo, ahí voy a obtener mi libertad financiera, mi patrimonio neto. Voy a transformar esta libertad financiera en un porcentaje y eso se hace simplemente libertad financiera dividido lo que tengo por 100 y eso me va a dar otro porcentaje. Si estos porcentajes que obtuvimos al final son cercanos o superiores al 20%, se puede decir que tus finanzas son saludables. Se puede decir que estás bien en cuestiones financieras y en lo único que te tienes que centrar es en ahorro e inversión, de lo que vamos a hablar un poquitico más adelante. Pero la realidad es que muchas personas no tienen estos números tan favorables. Y si tu caso es que tu número no se acerca al 20%, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, nos vamos a centrar en lo que gastas. Vamos a buscar estos drenadores invisibles, vamos a buscar seguros, suscripciones, planes de celular o de internet o de televisión que pueden ser reajustados, renegociados. Muchas veces tú llamas y dices que no estás de acuerdo con el valor, que te vas a cambiar de operador y ellos te ofrecen un descuento. Vamos a usar eso a nuestro favor. Vamos a buscar los gastos hormiga, pero los gastos que son muy recurrentes. Aquí me refiero a cosas que haces muy seguido, varias veces a la semana. El café o el pastel o el postre todos los días, cada 2 días. Esas cosas las vamos a cortar, pero quiero que tengan claro algo. No vamos a satanizar los momentos sociales, las comidas de los fines de semana o de pronto que vas a la discoteca con tus amigos. Ese tipo de cosas no las vamos a satanizar, porque lo hemos dicho en episodios anteriores. La vida social es importantísima y quiero evitar que asociemos dolor. El control de nuestras finanzas no debería ser algo doloroso, por eso no quiero que satanicemos esto. Simplemente vamos a trabajar en aquello que son gastos hormiga, que son muy recurrentes. Ahora, si la situación financiera es muy, muy grave, digamos que el porcentaje que obtuviste fue 5 o 7%, entonces ahí vamos a atacar gastos más grandes,
como la renta, por ejemplo. Considera buscar una renta más económica, compartir la casa o arrendar una habitación o arrendar el garaje. Considera incluso revisar qué tienes en tu casa que no usas para generar más flujo de caja y aumentar este porcentaje. Puedes vender cosas y de esa manera tener un flujo de caja que vamos a usar en el segundo punto, que es concentrarnos en lo que debo. Vamos a organizar nuestras deudas de menor a mayor y vamos a atacar las deudas de menor a mayor. Vamos a pagar la deuda más pequeña primero, sin importar si esa deuda tiene menos interés que la deuda grande. ¿Por qué? No porque financieramente tenga sentido, sino por el efecto que tiene en nuestro cerebro. Como lo dijimos anteriormente en el experimento del ratón, nuestro cerebro es adicto a las recompensas. Pagas una deuda y eso es una recompensa para ti, eso te da motivación, te da sensación de poder. No importan aquí los intereses, lo que importa es ir matando las deudas de menor a mayor. Y celebra, cada deuda pagada es un motivo para celebrar, para hacerlo visible. Recuerden el episodio de hábitos, nuestro cerebro repite lo que es celebrado, tiende a repetirlo sin resistencia. Mucha gente cuando hace esta radiografía se da cuenta de que su situación financiera no es tan grave como creen, que es más bien un problema de desorden. Otras personas se arrepienten mucho porque se dan cuenta de que hicieron esto muy tarde. En todo caso, hacer esto, dedicar 20-30 minutos a tus finanzas, te pone en un lugar en el que el 80% del resto de la gente no está. Y eso te hace ganar la delantera. Si tú controlas tu dinero, tú controlas tu crecimiento también. Ahora, finalmente, los expertos recomiendan hacer esta radiografía por lo menos una vez al mes. Regla universal número 2. Vamos a automatizar el ahorro. Ya lo he dicho varias veces en mis episodios. No podemos construir riqueza sin ahorros. No existe el momento perfecto. No existe el año perfecto, el mes perfecto para invertir y ahorrar. No existe la suerte, ¿sí? No importa cuántas veces hayas comprado el chance o la lotería. Lo dijimos en el episodio anterior, la probabilidad de ganar la lotería es 1 en 10 millones. No esperes a ganarte la lotería. Empieza a actuar ahora mismo. No existe una fórmula mágica, no existe un periodo mágico. El mejor momento para empezar a ahorrar e invertir era hace 5 años, era hace un año. Si hubieras ahorrado hace un año, en este momento tendrías algo de rendimiento. Pero como no controlamos el pasado, el segundo mejor momento para hacerlo es ahora, es hoy mismo, empezar ya mismo. Aquí simplemente vamos a ahorrar parte de lo que tenemos en nuestro flujo de caja. Si obtuviste un resultado menor al 20% en flujo de caja, mi sugerencia es que ahorres no más del 5 al 7%. Si obtuviste un porcentaje mayor del 20%, digamos que obtuviste el 35%, es una situación financiera muy saludable, entonces vas a ahorrar el excedente del 20%, vas a ahorrar el 15%. De todas maneras, si puedes ahorrar más de lo que yo te estoy sugiriendo, entre más ahorres, mejor. Pero, vuelvo y lo digo, sin satanizar tu vida social, las cosas que te hacen sentir bien. Aquí no queremos construir riqueza y bienestar con dolor. Queremos trabajar en el autocontrol. Porque si tú te abstienes de esos momentos sociales, de esas cosas que disfrutas, entonces esto se va a convertir en un sacrificio. Y más adelante se van a dar cuenta por qué no se puede convertir en un sacrificio. Porque la riqueza se construye con tiempo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, este ahorro que vamos a hacer lo vamos a convertir en un ahorro automático. Vamos a aplicar lo que hacen estos drenadores invisibles a nuestro favor. Simplemente vamos a poner un débito automático en una cuenta, en un bolsillo que hayamos creado. Y como no mantenemos pendientes todo el tiempo de nuestros extractos bancarios y de nuestras facturas, pues tampoco vamos a estar todo el tiempo mirando nuestro ahorro, así que nuestro ahorro va a crecer. Al cabo de 4, 5, 10 meses te vas a dar cuenta de que has ahorrado una cantidad de dinero significativa. Y viene la regla número 3. Después de que tengas algo de dinero y te sientas listo, vas a tomar el 75% de estos ahorros y los vamos a invertir. Si tú tienes una idea de ahorro, algo que conoces muy bien, deberías seguirla. Una de las primeras reglas de inversión es que tienes que invertir en algo que tú conozcas, pero si no, mi sugerencia es usar los ETF o los portafolios de inversión. ¿Qué es esto? Un ETF o un portafolio de inversión es básicamente comprar un poquito de todo. Comprar un poquito de acciones, comprar un poquito de divisas, comprar un poquito de materias primas, comprar un poquito de oro, de muchas cosas, ¿sí? Hay una regla en la inversión. Más adelante haré otro episodio para entender un poco más sobre la inversión, pero hay una regla en la inversión que dice que si tú diversificas tus inversiones, reduces el riesgo hasta en un 95%, lo cual es muy favorable. Hay aplicaciones que te permiten hacer todo esto de forma muy sencilla. Estuve averiguando aplicaciones, por ejemplo, en Colombia y encontré una que se llama Tree y otra que se llama Happy. No las puedes cargar porque están disponibles únicamente para Colombia, pero les recomiendo que antes de usarlas revisen los términos, lean, se tomen el trabajo de leer las comisiones que cobran, los impuestos que de pronto tienen que pagar y
y empiecen a usarlas. Entonces, por ejemplo, un portafolio del que mucha gente habla, el S&P 500, que son empresas estadounidenses, la rentabilidad anual es alrededor del 10% y paga dividendos mensuales. Esto es suficiente para combatir la inflación mundial que está entre el 5 y el 6%. Y te queda algo de rendimiento. Eso es lo que buscamos. Ahora tienes que entender también que entre a menor riesgo, menor rendimiento. Eso es una decisión. Ya tú decides cuánto puedes arriesgar versus cuánto puedes ganar. Ahora, si eres un poco más curioso con todo esto, pues vas a dividir tus inversiones en un portafolio de alto riesgo y un portafolio de riesgo moderado. Y de esa manera reduces el riesgo, porque como lo dijimos anteriormente, entre más variado sea tu plan de inversión, menor es el riesgo. Regla universal número 3. Comprender la octava maravilla del mundo llamada el interés compuesto. El genio Albert Einstein dijo esto cuando estaba de gira en Estados Unidos trabajando con diferentes empresas. Dijo, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende va a ganar mucho dinero y quien no lo va a pagar. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es la reinversión de lo que ganas, básicamente. La reinversión de tus dividendos, la reinversión de tus rendimientos y continuar aportando periódicamente a tus ahorros o a tu plan de inversión. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que ahorras $1 diario por un año. Al final del año vas a tener $365 y en 5 años vas a tener $1,825. Ahora, si inviertes $1 por 5 años en uno de estos fondos, como te dije anteriormente, el S&P 500 que te da 10% anual y reinviertes todos los rendimientos que esto te da, al final, al cabo de 5 años vas a tener $2,369, que es una diferencia del 30%. Estás ganando un 30%. El poder del interés compuesto está en el periodo largo y en la constancia. Pasemos esto a pesos colombianos. Si ahorras 200.000 pesos colombianos mensuales durante 10 años y los pones al interés compuesto del 10%, como lo dije ahora en uno de estos fondos, al final de estos 10 años vas a tener 41.300.000, pero tus aportes habrán sido 24 millones. Eso quiere decir que obtuviste el doble. Ahora, si haces esto durante 20 años, los mismos 200.000 pesos, a 20 años son 153 millones. Es más del doble de lo que tú aportaste. Estás ganando más del doble de lo que tú aportaste. Ahora, la buena noticia es que año tras año vas a poder aportar más, vas a poder ahorrar más. Eso quiere decir que este número de 158 millones se va a convertir en 200, en 250. Como dije anteriormente, el secreto del interés compuesto es el plazo largo y la constancia. Si puedes meter $1 extra, está genial. Si puedes 100.000 pesos más, está genial. Todo esto va a pagar sus beneficios en el plazo largo. Finalmente, la regla universal número 4. Definir qué es suficiente para ti. Muchas personas nunca han llegado a hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué es suficiente para ti en cuestiones de dinero? ¿Cuál es la vida que tú quieres vivir y cómo se ve esta vida a nivel financiero? Hay una frase que me gusta y que uso muy seguido en las asesorías que doy a otras personas. Muchas personas quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Imagínate por un momento que eres un millonario, que eres la persona millonaria que tanto soñaste y que esta persona millonaria en la que te convertiste es gerente o dueño de empresas, muchas empresas. ¿Cuántas reuniones vas a tener al día? ¿Cuántas llamadas vas a tener al día? ¿Cuántos correos vas a tener que responder? ¿Con cuántas personas vas a tener que tratar? ¿Cuántos domingos vas a tener libres? Imagínate que eres muy famoso, que eres un cantante, que eres un actor muy famoso. Tienes mucho dinero, pero vas a un restaurante y no te dejan comer tranquilo. Tienes que tomarte fotos, tienes que firmar autógrafos, tienes que sonreír todo el tiempo, no puedes vestirte como tú quieras, no te puedes comportar mal porque vas a ser siempre criticado. Vas a perder tu privacidad, siempre tienes que salir con alguien más, vas a tener que contratar un guardaespaldas, no sé. Visualiza lo que es suficiente para ti. Alinea tus objetivos financieros con lo que estás dispuesto a dar. Muchas personas en esta pregunta dicen, bueno, yo quiero tener una casa, un carro, una vida tranquila, pero no quiero ser millonario. Entonces, ¿por qué vivimos buscando esa vida? ¿Por qué vivimos intentando encontrar la forma de convertirnos en eso si no es realmente lo que queremos? Espero que esta pregunta te ayude a centrarte muy bien, porque si tú tienes un objetivo claro, sabes hacia dónde vas y sabes qué tienes que hacer para poder alcanzarlo. Muy bien, eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Quiero resumir rápidamente las claves. Primero, hacer una radiografía brutalmente honesta, transformar en visible lo que es invisible. Segundo, automatizar el ahorro, aprovecharnos de lo que hacen los drenadores invisibles a nuestro favor. Tercero, entender la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto, cómo la riqueza se construye a través de periodos largos y con mucha constancia. Finalmente, definir qué es suficiente para nosotros, ponernos un objetivo claro, saber hacia dónde vamos. Si te identificaste con algo de lo que dije hoy, si algo de lo que dije hoy fue de gran valor para ti, entonces te pido que te unas a mi misión de construir la mejor versión de cada persona en Latinoamérica y en todo el mundo
y compartas esta información con alguien más. Estoy convencido de que conoces a alguien que quizás necesita mejorar sus hábitos financieros y este video resume todo de una forma muy sencilla. Tú tienes el poder de hacer que esta información le llegue a esa persona. No te olvides de darle me gusta, de compartir, de suscribirte para que no te pierdas los futuros episodios y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.